reconciliados por medio de la cruz. Es el tema y es de lo que habla este tema, esta porción de la palabra. Vamos a estar revisando y estudiando en la versión Reina Valera contemporánea. Es el texto que vamos a leer, está en esa versión. Entonces, el tema para hoy, ¿cuál es? Y el título de la prédica, reconciliados por medio de la cruz. ¿Quién nos reconcilió por medio de la cruz? Pues todos lo sabemos ya, y es el Señor Jesús. A través de su obra redentora nos reconcilió por medio de la cruz. Y dice acá el versículo 11, por lo tanto ustedes que por nacimiento no son judíos, ¿quiénes son ustedes? Esos somos usted y yo, que somos los gentiles, que no nacimos, no somos judíos y que nos llaman gentiles en la Biblia y que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar eso. ¿Quién los llamaba incircuncisos? Los judíos. Nos decían, Pablo explica acá en este texto que se refieren a judíos y a gentiles. Entonces, los judíos nos llamaban incircuncisos. Nosotros no somos judíos, sino somos gentiles. Y dice acá, deben recordar esto. Entonces, debemos recordar esto, tú y yo, que en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. ¿Cuál en aquel tiempo cuando no conocíamos del Señor y no habíamos rendido nuestra vida al Señor Jesús? ¿Cómo vivíamos? Otra vez nos recuerda acá. Cuando empezamos el capítulo 2 también nos enseñó cómo estábamos en aquel tiempo. Yo aquí vuelvo y nos recuerdo. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. Y dice cómo. Vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, 4 cosas sin Cristo, como estábamos antes. Alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos de Israel, ahora somos adoptados. ¿Recuerda? Ya pertenecemos a la iglesia. Ajenos de los pactos de la promesa. 2, no teníamos promesas de Dios, no había promesas para nosotros, no había ese pacto, porque ese pacto lo selló el Señor Jesús. Porque sin Cristo no tenemos ese pacto de la promesa, ese nuevo pacto que fue sellado con su sangre. 3 dice, y vivíamos sin Dios en este mundo. Porque hay gente que creen que Dios solamente pertenece al cielo y está allá en el cielo y ya y no tiene nada que ver conmigo. Y sí, así yo sé que creo en Dios y está en el cielo. No, en este mundo debemos vivir en este mundo con Dios y sin esperanza de una vida eterna. 4 cosas que estábamos sin Cristo y los que están sin Cristo tienen 4 cosas. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hoy somos la iglesia de Dios. Recuerde, hoy somos ¿qué? La iglesia de Dios en Cristo. Por eso fuimos reconciliados por medio de la cruz. Nunca se le olvide de su iglesia, nunca. Usted y yo somos reconciliados. Y tenemos todo esto. Hoy ya estamos cerca. Tenemos el pacto de la promesa. Vivimos con Dios en este mundo. Él está con nosotros, está de ti y de mí. Y tenemos esperanza, una esperanza de una vida eterna en Cristo. Nunca se nos olvide de eso, iglesia. Hemos repetido mucho de esto, pero por algo el Señor repite y repite las cosas, porque Él le da gran importancia y porque quiere que cada uno de nosotros lo tengamos presente, tengamos esa sabiduría, ese conocimiento, para tener ese conocimiento de Él y lo que Él quiere para su iglesia. Dice el 13, pero ahora, o sea, ahora, en Cristo Jesús, ahora tú y yo que estamos en Cristo Jesús, toda la iglesia, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, que han sido acercados por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido ¿qué? Acercados por la sangre de Cristo. Todo lo que hizo el Señor Jesús es grandioso en la cruz. Todo ese significado, todo estar en Cristo. Por eso nuestra iglesia se llama en Cristo y tiene un significado tan valioso en Cristo. En Cristo estamos cerca, en Cristo tenemos bendiciones, promesas, vivimos con Dios, tenemos esperanza. En Cristo. Miremos el versículo 14. Porque Él es nuestra paz.
¿Quién es nuestra paz? Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Nos acercó a Dios y es nuestra paz. ¿Qué hizo hizo de dos pueblos? Dice, de dos pueblos hizo uno solo. ¿Cuáles son esos dos pueblos que estamos hablando acá y que se refiere Pablo acá en esta escritura? Hizo de los judíos y de los gentiles. Hizo uno solo, el Señor Jesús, al derribar la pared intermedia de separación. Él derribó esa pared que nos dividía y abolir en su propio cuerpo las enemistades. Entonces, Cristo es nuestra paz. ¿Y qué es estar atados juntos, estar unidos a Él? En Cristo estamos unidos. Y abolió en su carne las enemistades de la ley, las enemistades y la ley. Nos separó. ¿Qué hizo? Puso fin, dice aquí, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz. Él hizo un solo pueblo y hoy somos un solo pueblo. Y no es que Él nos haya elevado uno a una categoría mayor o menor, no, somos uno solo de la misma naturaleza, de la misma posición, de la misma categoría. Usted y yo somos parte de la iglesia, somos parte de la familia del Señor, familia de Dios. Y cuando Él habla de abolir, que hizo ineficaz por completo, suprimió, hizo inútil y destruyó todas las enemistades que nos separaban y la ley. Esa ley que de mandamientos expresados en ordenanzas que era imposible que los pudiéramos cumplir nosotros. Él puso fin, quitó, abolió. Ya esa ley ya no es para nosotros, porque vivimos en un nuevo pacto sellado con la sangre. Y este nuevo pacto es por gracia. Recuerden que estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Y vivimos 100% en la gracia. No es un poquito en la gracia y un poquito en la ley. No, eso ya no es para nosotros, iglesia. Es 100% gracia y 0% ley. No puedo estar como balanceando mi vida un poquito allá y un poquito nada. Balancearnos es una vida sometida a Cristo por la gracia. Ese es el balance que Dios quiere para la iglesia. Ese es el balance que quiere, una vida sometida a Cristo por la gracia. Cuando dice acá que creó a un solo pueblo, una sola humanidad, una nueva humanidad es la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia como cuerpo de Cristo. Y ese es el misterio escondido que él tenía allí. Y ese es su mayor anhelo, su plan, su diseño. Ese es el anhelo de su corazón, su iglesia. Tú y yo como parte de una iglesia que vivimos en Cristo, cumpliendo todo esto y entendiendo quiénes somos en Cristo. Amén. En Cristo somos acercados, en Cristo tenemos promesas, en Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos paz, reconciliados por medio de la cruz. Amén. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos muestras todo lo que has hecho en la cruz. Cada vez nos sigues enseñando, nos afirmas que somos tu iglesia, que que el Señor Jesús removió las barreras que había al estar separados de ti. Y ahora que estamos en Cristo, ya tenemos pacto, estamos con Dios y tenemos una esperanza. Te damos infinitas gracias, Señor, porque permites que vivamos esto y lo entendamos, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, porque ya fueron removidas todas las barreras y podemos acercarnos al trono de la gracia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo.